Hoy he tenido una curiosa sensación, lo hablaba ahora mismo con las compañeras de los servicios informativos. Yo me encontraba en una tienda y en una de las repisas, un viejo transistor de radio, ¿quién iba a ser sino la radio?, daba una noticia sorprendente, por lo menos que no tenía que ver nada con la política, no tenía que ver nada con el fútbol, no tenía que ver nada con la economía, no tenía que ver nada con la prensa rosa. Era una noticia que nos hace mirar al cielo y que a mí me recordaba por lo menos aquellas historias que hace unos años, porque fue en invierno también, nos intrigó con el asunto de aquellos pedazos de hielo de los que al final no supimos absolutamente nada, como suele ocurrir siempre. Milenio 3 tiene que empezar siempre con una cosa distinta. ¿Cómo abordar este tema de forma distinta? No sabemos qué ha ocurrido, yo no tengo muy claro que sea un meteoro, explicaremos por qué. Un aerolito, un bólido, quizás sí. Es un fenómeno desde luego natural, pero que nos hace mirar al cielo, extrañarnos. Ocurrió más veces, esto quizá no lo sepáis, ocurrió otras veces. No se supo nada, hubo investigaciones militares. Por ejemplo, en el verano de 1994, el mismo José Ángel do Cobo que estamos escuchando en los boletines informativos, un prestigioso director del Observatorio Astronómico de Santiago, investigó un caso mucho más extraño. Yo no puedo decir que hubo cortina de silencio, pero se dejó de informar del tema. Algo parecido a lo que hemos visto o han visto estos días en toda España, se estrelló, llegó a estrellarse, no se encontró restos de nada ajeno al terreno, pero había un hueco de 400 metros cuadrados. Seguro que el señor do Cobo, si me está escuchando, sabe muy bien de qué le hablo. Sierra de Outes, julio de 1994. Y es que a veces pasan cosas, ocurren historias y nos cuentan solo una parte. Las voces de la gente mirando al cielo, casas que han retemblado en la zona minera y mágica de León, personas que han parado sus coches y han mirado a la lejanía pensando que algo extraño se venía casi encima. Javier Rodríguez, que nos acompaña junto a Carlos Nicolás en la nave del misterio, buenas noches compañeros, me decía una cosa que me dejaba, sacando cortes, preparando esto en tiempo récord, me dejaba un poco así a la expectativa. Me decía: Iker, ¿te has dado cuenta que ahora mismo todos los cielos del mundo tienen que estar más vigilados que nunca? Razones obvias. ¿Cómo es posible que la Armada, el Ejército, los radares astronómicos, nadie supiese nada? Nos lo hemos encontrado. Yo quiero compartir con vosotros estos momentos porque ha sido muy grato ver a los compañeros, a los periodistas, pues intrigados, fascinados con esta noticia. Estamos recibiendo el primer aluvión de datos y vamos a dedicar este programa, hemos cambiado todo absolutamente, para dedicarlo a la noticia, como solemos hacer en esta segunda edición de Milenio 3. Pero ocurrió antes con un caso que luego vamos a recuperar, que cambió la mente, escuchad lo que os digo bien, la mente de miles de personas en España. Se crearon grupos de adoración a los supuestos extraterrestres, mucha gente cambió sus conductas, ya casi nadie se acuerda. Pasó un día como hoy, pero el 2 de febrero de 1988, y lo que se vio fue algo en el cielo, seguramente algo natural. Pero nuestro hermano el hombre, como siempre digo, lo interpretó a su modo. Fue un auténtico escándalo. Hasta muchos años después no supimos que algunas tripulaciones de aviones comerciales y militares se habían encontrado con algo muy parecido a lo de hoy. En aquella ocasión eran 4 esferas flamígeras en perfecta formación, dejando una estela corta, como la que han filmado varias personas en España, y que casi rozaron a las tripulaciones, con riesgo de colisión. ¿Queréis escuchar un documento estremecedor? Gracias a nuestro compañero Javier Sierra, a tanta gente que investigó en aquella época, que no se rindió, que no creyó las teorías oficiales, que decían que ningún avión había encontrado nada, pues pudimos rescatar un documento sensacional. La torre de control de Barajas hablaba con 5 tripulaciones a la vez, que desde la zona de La Rioja, Navarra, Castilla y Levante habían observado algo, y algo muy cercano a ellos. Quizá tan cercano como eso mismo que ha hecho retemblar las casas en León y en Palencia. La avioneta que más cerca estuvo de todo esto fue la que llevaba por nombre Audeli 104, la compañía Audeli 104. Varios aviones de Aviaco y Iberia se encontraron con el fenómeno. Y como estuvieron tan cerca y estaban tan asustados y nadie les daba respuesta, los pilotos de la avioneta Audeli 104 tuvieron una idea genial. Ya lo estáis imaginando, grabar las conversaciones en ese mismo momento. Y ahora mismo, porque yo estoy aquí solo, es una pena, Carmen Portera, al que le mandamos un beso grandísimo, está convaleciente por esa gripe que hace estragos. Abierto ya 7640 palabra milenio,
7640 palabra milenio. Hoy no puede ser de otra forma. Vamos a sortear un viejo libro mío, 3 ejemplares de Encuentros, la historia de los ovni en España. 7640 palabra milenio. Ahora si puedo me desdoblaré, iré hacia el ordenador y abriré todas vuestras peticiones y haremos un cara a cara. Y dentro de poco, cargado de libros y de noticias como siempre, se vendrá por aquí Francisco Contreras. Estamos en perfecta compañía, pero queréis oírlo, ¿verdad? Queréis oír esos pilotos angustiados. 2 de febrero del 88. Algo muy parecido a lo que ha pasado hoy, pero ellos se lo encontraron en el cielo. Vais a escuchar la conversación de esos pilotos con torre de control y tojas. Aquello les pasó demasiado cerca. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta opuesta a nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Sí, adelante. ¿Qué vio? ¿Eran tráficos militares presumiblemente o son luces nada más? Son luces con estela, iba una adelante y 4 detrás juntas, digamos. Y nos han pasado en ruta opuesta a nosotros completamente, al mismo nivel, 110 por la izquierda. Pero muy cerca de usted, ¿no? Sí, bastante cerca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ahí estoy, dándole la pantalla, haciendo aquí una labor que desde luego siempre hace Carmen y que me demuestra que la gente está ya inquietísima. Sería importante que nos dijerais hoy, esta noche, esta madrugada, desde dónde habéis visto, si es que habéis sido testigos del fenómeno aéreo que de verdad ha asustado, ha convulsionado a España y que ha sido la portada de todos los periódicos, todas las páginas web, todos los boletines de radio. Ha sido francamente emocionante. Como emocionante esas voces, esa gente que se encontró con lo insólito a bordo de una avioneta. ¿Habrá ocurrido esta noche lo mismo? Y sobre todo mi pregunta quizá un poco maliciosa, ¿y cuándo lo sabremos? Voces de la gente que no podemos olvidar, en una especie de diagonal, las voces de esa gente que no sabía en ese momento qué estaba delante de ellos. Algunos lo describen como unas voces que ya pertenecen a la pequeña historia de los fenómenos por lo menos atmosféricos extraños, meteorológicos extraños. Yo tengo aquí, entre todo este papelerío, si se puede decir el palabra, una nota del Instituto Nacional de Meteorología que a mí me ha inquietado. Una declaración a la agencia EFE. Tenemos aquí la portada del Mundo, la portada del País, la portada de ABC, la portada de La Razón, todos evidentemente con titulares del tipo: el 112 recibe cientos de llamadas que aseguran ver extrañas bolas de fuego en los cielos. El Centro de Emergencias de Valencia recibe varios avisos avisando de la caída de objetos físicos de los cielos. Pero curiosamente el Instituto Nacional de Meteorología ha hecho un parte en el que dice que los radares y escáneres personales que tienen no han detectado absolutamente nada y que piensan que el fenómeno no es meteorológico ni atmosférico. Y lo más inquietante, y os leo directamente el comunicado del INM, apuntaron a que al no tratarse de ningún fenómeno atmosférico conocido, podría tratarse seguramente de algo, tomad buena nota, relacionado con globos sonda o aviones. Y es lo que mucha gente pensó: globos sonda, aviones, aeronaves incendiarias. Pensaron de todo esta buena gente. Pero en segundos, Pero que fue impresionante, Pero impresionante. Nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa y ardiendo y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparece. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta que estaba un poco entreabierta se cerró así fuerte y qué ruido, salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campos, son los que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo, pero muy grande, y iba echando fuego. Y luego ha explotado, pero no sabemos dónde ha caído, porque se ha temblado toda la tierra y todo aquí. Mucha gente del archipiélago canario que ha debido ver algo. Es curioso, porque en los primeros mapas trazados con este fenómeno, en Canarias, claro, queda fuera de todas las rutas. No vamos a complicar ahora más la cosa, pero, por ejemplo, Antonio de Fuerteventura
acaba de escribirnos a 7640 diciéndonos que ha visto los destellos y como una especie de bengalas que se perdían, ¿sabéis dónde? En el mar. Hemos querido conectar y le hacemos un atraco a mano armada a estas horas de la noche, a las 3:20, siempre en vivo, siempre en directo y con toda la información, con la noticia que hoy palpita y que estamos viviendo todos y que ha borrado todo lo que teníamos previsto. Es el meteorólogo de esta casa, el que está recopilando los primeros datos científicos, nuestro compañero y amigo Jacob Petrus, al que saludamos. Buenas noches, Jacob. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estás? Da la sensación de que en un primer momento el primer desmentido es del Instituto Nacional de Meteorología, que nos afirma que ellos no creen que sea un fenómeno atmosférico y hablan de la posibilidad de un avión, un globo sonda o chatarra espacial. ¿Qué podríamos decir a eso? Porque nos ha dejado un poco confundidos. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que difícilmente puede ser un avión. Por la descripción que hacían todos los testimonios de este fenómeno, contaban que pues tenía desde luego una luz, ese objeto desprendía una luz en forma de cola y indudablemente un avión no puede mostrar ese fenómeno. En cuanto a los globos sonda, desde luego un globo sonda, primero que no habría un número tan elevado como el número de observaciones que se ha dicho, y también hay que decir que los globos sonda no suben a una altura tal que permita que luego adquieran esa velocidad. Es decir, cuando nosotros vemos una cola luminiscente de un objeto, es que ahí se está produciendo una fricción, una combustión. Y para que eso se produzca, ese objeto tiene que ir a una velocidad pues muy considerable. Y si se produce esa fricción es porque está en contacto con las capas altas de la atmósfera, está por encima de la troposfera. Por lo tanto, ahí también se descarta la posibilidad de que sea un globo sonda. Se está hablando de palabras que quizá los profanos no comprendamos bien. La audiencia quiere saber, Jacob, se habla de bólido, aerolito, meteorito. Tú más o menos, y estamos, claro, con la primera remesa de información, ¿con qué te irías quedando? Desde luego descartando lo que hemos dicho. Pero dentro de esos fenómenos quizá hay alguno próximo a lo que se ha visto e incluso se ha grabado en diferentes puntos de España. Mira, yo creo que sobre todo tendríamos que hablar de meteorito. La opción del aerolito también la tendríamos que descartar, porque si recordáis, los aerolitos lo que eran unas masas compactas de hielo. En ese caso, cuando nosotros vemos el objeto que está sufriendo una combustión, si fuese un bloque de hielo se desharía muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente de que fuese un fenómeno parecido a los aerolitos que tuvimos pues en muchos puntos de nuestro país. Yo personalmente creo que en este caso estaremos hablando de algún tipo de elemento, ya sea pues un meteorito, alguna especie de roca que viaje por el espacio y que se haya cruzado en la trayectoria de la Tierra y que en contacto con la atmósfera pues se haya desintegrado poco a poco, y por eso ya hemos visto ese haz de luz. También puede ser la opción que me comentas anteriormente, la de chatarra especial. Todos sabemos que cuando se realizan operaciones en el espacio muchas veces quedan piezas por ahí que son importantes. Cuando se lanza un cohete al espacio, cuando se lanza un satélite, se tienen muy en cuenta esas piezas. Indudablemente, al estar en el espacio, cuando la Tierra se cruza con esa trayectoria, también puede provocar que nosotros tengamos la sensación, al menos visualmente, de que es un meteorito, cuando lo único que es una pieza de metal o del elemento que se haya construido, pues que se desintegra al entrar en la atmósfera. Lo que extraña en ese aspecto es que la NASA o elementos que controlan el terreno espacial no hayan informado de que podían ocurrir estos fenómenos. Hay un detalle que nos inquieta particularmente, Jacob. En esa aparente diagonal, los testimonios por lo menos se recogen más o menos en una franja diagonal bastante ancha, bastante amplia. Hay dos puntos, concretamente la frontera de León y Palencia y en la provincia de Castellón, muy cerquita de Nules y Val d'Uixó, donde la Guardia Civil y diversos operativos del 112 han salido porque afirmaban los testigos y ellos mismos haber visto caer los objetos. Por lo tanto, hablamos de diferentes objetos, diferentes precipitaciones. Sin embargo, cuando se ha ido a los lugares no se ha encontrado ni rastro. Tan solo en Castellón había pequeños fuegos. ¿Esto es normal? Bueno, mira, vamos a ver. Respecto a lo que me acabas de comentar, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se han observado esos fenómenos. Si tenemos el mapa de España en la mente, fijaros que las observaciones son en Galicia, en León, en Palencia, también se han visto en Madrid, también se han visto
en la Comunidad Valenciana, es decir, trazan como si fuera una diagonal. Eso nos indica que posiblemente esas partículas podrían venir del espacio y que, pues, siguiendo una trayectoria más o menos rectilínea al coincidir con la Tierra. Es decir, no estaríamos hablando de fenómenos que se moviesen, por ejemplo, por acción del viento. Uh-huh. Por lo tanto, diríamos que mantienen una dirección muy uniforme y indudablemente para mantener esa dirección tan extensa se tiene que situar en unas capas altísimas que no se vean influenciadas por el viento, por ejemplo, que podamos tener. El segundo aspecto importante, el hecho de que algunos testimonios afirmen de que esos objetos han caído. Vamos a ver, recordar que estos días hemos estado hablando de viento. El viento lo que hace es limpiar la atmósfera. Puesto que hoy hemos tenido esos fenómenos, habrá ayudado y mucho a que se hayan visto con facilidad, pero indudablemente no sabemos el tamaño de esos objetos. Puede ser que hayan sido un tamaño, pues, efectivamente, estamos hablando de toneladas, por lo tanto, un objeto que de noche desprenda una luz con los cielos despejados que tenemos estos días, es visible a muchísimos kilómetros. Claro. Desde nuestro punto de referencia, es muy posible que, debido a la curvatura de la atmósfera, que nos dé la sensación de que ese meteorito pues finalmente haya caído en la superficie, cuando lo único que ha hecho es seguir su trayectoria en la atmósfera. Es muy posible que se haya desintegrado sin llegar a contactar con la superficie. Jacob, algunos de los testigos que hemos estado escuchando afirman que, sobre todo en algunas zonas de los valles mineros de León y de Palencia, temblaron las casas y las ventanas, temblaron, hubo un efecto casi sísmico cuando aquello, según dicen ellos, parece que explosionó en el cielo. ¿Esto es habitual? ¿Puede llegar a ser peligroso para las personas? Hombre, indudablemente un meteorito que caiga sobre la superficie terrestre pues es peligroso, aunque sea de un tamaño pequeño, aunque no tenga un peso muy considerable, indudablemente con la velocidad adquiere una fuerza muy grande y por lo tanto en contacto con cualquier tipo de superficie los daños pueden ser muy importantes, ya sea en una estructura como sea en una persona. Entonces, respecto al ruido, hombre, puede ser que la fricción que realizase ese objeto con la atmósfera, pues que llegase a provocar cierto ruido, aunque bueno, es una versión que quizás la tendremos que coger con pinzas. Jacob, y por último, y esto quizás sea una cosa un poco más comprometida o quizá que nos ha extrañado más, aunque imagino que en los primeros momentos los comunicados, las opiniones, el susto y la sugestión en la gente también es importante. El Instituto Nacional de Meteorología ha asegurado exactamente al periódico ABC y más o menos a las 9:30 de la noche, cuando se estaban buscando algunos de estos supuestos meteoritos, que los radares no han detectado nada, que ellos no han visto nada que pueda explicar estas bolas de fuego, dicen textualmente. Sin embargo, ya tenemos filmaciones incluso. Antena 3 Televisión ha sido la primera en sacar filmaciones muy concretas. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan visual, con miles de testigos en España, no lo capten los radares o no lo capten los sistemas meteorológicos, Jacob? Bueno, fíjate una cosa, cuando hablamos de instrumental meteorológico, me comentabas las imágenes de satélite. Vamos a ver, las imágenes de satélite, primero que nos ofrecen imágenes fijas cada media hora. Por lo tanto, en todo caso, tendría que haber coincidido este fenómeno con el momento en que se realiza la imagen de satélite de Meteosat. Por lo tanto, ahí pues ya tendríamos ciertas dificultades. Otro elemento importante es que normalmente las imágenes de satélite de Meteosat lo que identifican son objetos que tengan temperaturas frías. Estamos hablando de partículas que rozarían con la atmósfera, que adquirirían una temperatura muy elevada y que por lo tanto no serían visibles en las típicas imágenes de Meteosat que nosotros vemos, aparte de la resolución. ¿Y los radares? Y los radares, el problema es que en meteorología se usan radares para la observación de precipitación. Entonces, sobre todo esos radares observan la atmósfera a unas capas relativamente bajas, es decir, hasta que las nubes provocan precipitación, que puede ser hasta unos 10 kilómetros de altura. Si nos mantenemos en la versión de que serían meteoritos que vienen en las capas superiores a la troposfera, indudablemente los radares meteorológicos, al menos los que se usan para la observación de la precipitación, no abarcarían esa zona de la atmósfera. Lo que haremos sin duda será estar muy atentos porque es un tema francamente interesante, sugestivo, que nos hace mirar al cielo y por supuesto contaremos con tu ayuda. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un saludo, Iker. Bueno, estamos quedándonos francamente impresionados. Algunos me critican, que ya está bien, ¿no? Que cómo nos metemos con este tema si nadie sabe nada. Pues por eso mismo.
porque nosotros no esperamos ninguna versión oficial, sino que nos movemos, como estáis viendo, inmediatamente. Hoy ha ocurrido y hoy lo estamos contando. Y si me permitís, vamos a dar una pequeña referencia de todo lo que nos está llegando. Gracias por la colaboración. 7640 palabra milenio, ya lo sabéis. Hoy no podía ser otro libro, Encuentros, la historia de los ovnis en España. De momento no sabremos qué será lo que ha ocurrido hoy, pero sí la cantidad de conciencias que está cambiando. Escuchamos, dice... Soy de Sierra de Outes, ¿os acordáis de lo que he empezado contando? Aquel objeto que se estrelló aparentemente, del que no se encontró nada, año 94, 400 metros de diámetro, ese hueco. Pues este amigo de Sierra de Outes nos escribe, estremecido, y dice: nuestros mayores sienten miedo cuando se habla de eso. Imagínate lo que ha pasado hoy. También desde La Coruña, Quique nos dice: yo vi ese agujero en la Sierra de Outes, cerca de Moya. Tengo familia allí y se habló mucho de eso. Un saludo para todos. Vicente desde Málaga, viajaba por la autovía de Vélez-Málaga a las 7 y vio varias bolas de fuego surcando el cielo. ¿Es posible que hayan llegado hasta aquí? Estaba viendo el partido del Guadalajara y de repente pasó el objeto, pero juraría que no dejó ninguna estela. Le vi cómo caía. Soy Víctor. Milenio, hola a todos los del programa y oyentes de Milenio 3. Me llamo Juan Antonio. Me estáis poniendo los pelos de punta. ¿Tendrá algo que ver con Tunguska, el famoso bólido que se estrelló en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética? Amigos, yo lo he visto desde Mejorado del Campo, Madrid. Era como una chispa gigante en el cielo que ha desaparecido antes de llegar al suelo. Otro nos dice: soy de Benavente, Zamora. Al anochecer he visto una bola de fuego, se dirigía hacia el sur y un amigo mío ha visto otra. Mucha gente, incluso como Javi, nos dice que hace unos días, desde el 2 a esta parte, se estaban viendo estos fenómenos. Eran las 5:30 de la tarde, estaba en el estadio del Elche Club de Fútbol, muchos les ha pillado en el estadio, viendo a mi equipo cuando he visto una bola de fuego que iba dejando una estela anaranjada. Otra gente va más allá de lo que han visto y dice: ¿puede que haya una relación entre tantos desastres en los últimos tiempos y este tipo de señales? Mi padre lo ha visto conduciendo hacia Huesca y parecía que caía al suelo a eso de las 5:15 de la tarde. Nos escribe Sergio desde Sabiñánigo. Otros desde aquí mismo, desde Madrid, desde el barrio de la Fortuna, en Leganés, nos dicen: lo vi en dirección sur-norte, hacía una parábola y explotaba con un reflejo plateado, nos cuenta Eusebio. Curioso porque son horas muy distintas la que dice la gente. 7 menos 25 de la tarde en la población de San Martín de Montal, en Toledo. Hemos visto cómo caían 2 bolas de fuego con una de luz provocando pequeños incendios. Y Luis desde aquí, desde Madrid, nos dice: ¿por qué pretenden o qué pretenden con no darnos toda la información sobre estos temas? Algeciras, Córdoba, Sevilla, Santiago de Compostela, Almería, Madrid, Murcia. Realmente increíble. La gente interactivamente contándonos que algo se ha visto sobre España. Y por cierto, hay que decir, aparte de todos los centenares de mensajes que mandáis un abrazo y un deseo de que se incorpore muy pronto a nuestra compañera Carmen Porter, decir que hoy es día también de celebraciones, no se me puede olvidar, porque este programa cada vez es más grande, en internet hay nuevas cosas, y aparte de la lista de correo, de nuestra página ikerjimenez.com, del canal de chat del mismo nombre, hoy nacía, según nos dicen los amigos, el canal de chat en el IRC hispano Milenio 3, canal de chat Milenio 3. Yo me he pasado esta tarde, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, nadie me respondía, he dado un saludo. Si ya vuelvo no soy yo, no suelo volver a los sitios, pero al menos hemos hecho esa hipotética fundación del canal con todos esos amigos. Gente que se junta en internet para disfrutar de este programa. Muchas gracias, cada día somos más. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos escuchado a Jacob Petrus, meteorólogo de la cadena SER, hemos escuchado en un montaje de nuestros compañeros a personas en Palencia, en León, en Valencia, hemos escuchado a la responsable de los servicios del 112 hablándonos de la recogida de objetos que pensaban que eran trozos de un avión, trozos de una aeronave, y sobre todo hemos escuchado ese 2 de febrero del 88 que nos demuestra que a veces pasan cosas y que se tarda mucho tiempo antes de saber qué ha ocurrido. Ahora solo nos faltaba nuestro compañero Francisco Contreras. La noche se mueve. Tú haciendo maratones de radio, Francisco? ¿Te va a tener que poner una cláusula de rescisión alta? No, hombre, no. Sabes que yo soy reportero de Milenio 3. Buenas noches, Iker. Buenas un besito noches, para Carmen. Un besito muy grande, claro, para Carmen. Se lo y trasladamos. Un saludo para todos los oyentes.
Cuéntanos. Yo estoy alucinado, ¿eh? Además estoy enrabietado, y te voy a decir por qué. Cuéntame. Porque entre las 17 horas, 5:30 de la tarde, y las 7 que ha ocurrido todo esto, yo estaba en la Sierra de Madrid, en el Monte Abantos. ¿Y no lo has visto? No, me lo he perdido. Fíjate que hay que tener mala suerte, que media España ha visto algo fuera de lo normal en los cielos, tenga explicación o no, y uno va y se lo pierde. Y muchos compañeros que nos van a enviar fotografías. Os comento que hay otra dirección, milenio3@cadenaser.com, para cualquier documento gráfico, milenio3@cadenaser.com, porque la gente lo ha fotografiado. Y Antena 3 Televisión, que yo sepa ha sido la primera, no sé si estoy en lo cierto o no, pero que nos ha mostrado, lo tengo por aquí, Francisco, no sé si lo has visto. Un vídeo. Las imágenes impresionantes, porque es una cosa muy esférica, con una cola bastante corta. Si es un meteorito, me gustaría, se lo preguntábamos a Jacob Petrus, si son peligrosos. Yo sé que tú hiciste un reportaje muy extenso sobre meteoritos en España. Algunos estuvieron a punto de descalabrar a más de uno. Descalabraron. Bueno, pues si quieres vamos a recordarlo. Pregunta que se repite constantemente. Francisco, en el 7640. ¿Pueden hacernos daño los meteoritos? ¿Qué nos dice la historia? Hombre, la única... Mira, en 4 siglos... No, perdón, en los últimos 2 siglos solamente ha habido 4 personas que han sufrido una agresión extraterrestre, entre comillas. Y la sí, porque extraterrestre eran piedras del espacio. Venían del espacio. Y la última fue José Luis Martín, cuando conducía su BMW por la autovía de Andalucía, dirección a Getafe, y un pedrusco, una masa pétrea, atravesaba el parabrisas, golpeaba el volante de acero inoxidable y aterrizaba en la bandeja de atrás del coche. Ocurrió en Getafe y nadie sabe qué era la materia, ¿no? A él le causó un esguince en su mano derecha, pues una agresión extraterrestre en toda regla, ¿no? Hombre, yo creo que al margen de que haya explicación o no y que seguramente surjan casos de avistamientos de no identificados a partir de ahora, pero que bueno, que tenga una explicación lógica, que sea la entrada, por un lado, de chatarra espacial, como han dicho algunos expertos, o por otro lado, que sea un meteorito. Sí es curioso que hay meteoritos insólitos. Por ejemplo, en 1555, en la localidad de Buendía, en Cuenca, ocurre quizás el primer expediente que investiga la Iglesia Católica referente a fenómenos aéreos anómalos. Y ocurre por un meteorito. Hay varias personas de la localidad de Buendía que ven una especie de halo de luz. Cuando la noticia corre, el Santo Oficio investiga el suceso, salen absueltos y tuvieron que dar fe de fenómenos aéreos anómalos. No es el único, si avanzamos en el tiempo, ya es alrededor del, creo que es el 7 de junio de 1800, cuando el Diario de Madrid publica una noticia, el testimonio que te he traído aquí para leer, que ocurrió en Villa de Quintana del Piño, en Burgos. Te lo voy a leer, ¿vale? Para que veas la coincidencia entre todos los testimonios que estamos recogiendo a través del SMS, los que se han dado en otros medios de comunicación y aquí en la cadena SER. El día 11 de este mes, se refiere a junio de 1800, siendo las 11 de la mañana, se presentó en el término y a la vista de esta villa un nublado que por su extraño y horroroso aspecto nos llenó de terror y desconsuelo. Siendo ya las 12, la nube espantosa despidió un fuerte huracán, un fuerte humo, y pasados 4 o 5 minutos despidió una llama voraz. Excitó los clamores de todo el vecindario pensando que iba a abrasarse, como hubiera sucedido de no haber salido corriendo de la población. Pero la llama siguió adelante, quemó 2 huertas, muchas cepas de viñas y arrancó de cuajo una encina que encontró a su paso. Desde la más remota historia, los diarios, sobre todo la memoria de las gentes, ha dejado constancia de que esto ocurre. ¿Qué fuerza tienen los testimonios, verdad, Francisco, cuando son tan cercanos? Vamos a escuchar, por ejemplo, a gente que iba en la carretera, en Lérida, y que se encontraban con lo que ellos definían como un pequeño sol, algo que realmente les espantó. Venía de viaje desde Andorra hacia Madrid y a la altura de Lleida, entre Lleida y Zaragoza, por ahí, pero en la distancia una bola de fuego más grande que un balón de fútbol. Es que era como un pequeño sol en la distancia, echando fuego. Ha dejado una estela de humo en el cielo y la estela seguía ahí y vamos, no hemos visto el punto donde ha caído exacto.
Es curioso, Francisco, porque muchísima gente ha visto los fenómenos cuando estaban animando ese equipo de fútbol. Yo creo que hasta los futbolistas se han debido sentir un poco celosos porque la gente no les miraba hacia el cielo. Por ejemplo, en el estadio de León, imagino que siguiendo la cultura leonesa, pues se han encontrado hacia las 5:30 con el mismo fenómeno. Y también en Barcelona, nos cuentan que también en Barcelona hay muchos amigos que han visto e incluso filmado con sus cámaras de vídeo digitales desde balcones y diversos lugares este fenómeno. ¿Podría haber casos tan multitudinarios? Lo dudamos. Ha habido alguna otra observación, como ese 2 de febrero del 88, que vamos a volver a recordar. Y, por ejemplo, en Zaragoza, en junio de 1996, no hace tanto tiempo, hace 8 años, la portada del Heraldo de Aragón era 600.000 zaragozanos observan un ovni. Era una de las pocas veces en que aquello que sí parecía una media luna, que era estático, era una cosa distinta, era filmada desde uno de los barrios más populosos, más humildes, y desde una de las más ricas urbanizaciones. Filmaron lo mismo, era una de las pocas veces que ocurría en España. Y es que el fenómeno ovni, sea lo que sea, si es que será un fenómeno ovni, no entiende de razones económicas, políticas ni sociales. En Palencia la gente, Francisco, ha visto y ha notado retumbar, como nos dicen los compañeros al SMS, retumbar las mesas. En León se escribe gente que dice que estaban y retumbaban las mesas. Yo tengo aquí constatado, por la información que ha dado la Guardia Civil, que en Palencia se ha escuchado un intenso ruido acompañado de una gran explosión y lo han podido ver gentes de Guardo, Saldaña, Cervera de Pihuerga, Velilla del Río Carrión. Por ejemplo, ¿cuántas miles de personas lo habrán visto? Incluso en León se ha recogido, la Guardia Civil ha certificado que ha recogido un trozo de esa roca extraterrestre, entre comillas. Y fíjate, no tan lejos en el tiempo, hay otro caso de meteoritos insólitos muy curioso. Ocurrió en Castellón. Ocurrió el 30 de noviembre y lo contamos aquí. El caso es insólito no por los fenómenos luminosos, sino por la huella que dejó. Bueno, para que todos los oyentes hagan una idea, en 1926 caía en la localidad de Ojuelos Altos, en Córdoba, el meteorito que dejó una mayor huella en el terreno. En España, ¿no? En España, 40 centímetros de profundidad, y lo descubrió Eduardo García Barba, para que tengamos constancia de historia meteórica, digámoslo así. Pero el 30 de noviembre del 2000, en Castellón, ocurrió un fenómeno muy curioso. Juan Alberto, lugareño, veía una pieza, una forma luminosa ovalada de un color gris metálico que caía en un riachuelo y se producía un cráter. Saltó la noticia a todos los medios de comunicación. Enseguida fue Jesús Martínez Frías, el responsable del Museo de Ciencias Naturales, de todo lo que tenga que ver con investigaciones de meteoritos y bólidos, a investigar. Incluso llegaron a ir los TEDx de la Guardia Civil para ver si había algún tipo de radioactividad y analizar todo el barro. Y bueno, lo que se determinó oficialmente es que aquello no había sido ni siquiera un meteorito, había sido un fenómeno hidrológico conocido en la parte de la Comunidad Valenciana como Ullal, que es producido por aguas subterráneas que producen una serie de agujeros en el fondo de los riachuelos. Claro, la pregunta es obvia: ¿qué vio caer Juan Alberto? Por favor, compañeros, escuchar este mensaje enviado al 7640 palabra milenio de un amigo de Zamora, que creo que es sensacional. Entenderlo en su profundo sentido, lo que ha sentido mucha gente precisamente hoy. Yo creo que es espectacular. Dice: Milenio, soy de Zamora y me he dado un golpe con el coche por culpa de la bola de fuego. Lejos de discutir con el del otro coche, que se han pegado dos coches porque se han quedado mirando, al ver aquello nos hemos abrazado aterrorizados. Vaya escena, compañero. Si yo te digo que vengo enrabietado porque me lo he perdido. La gente vio cómo el cielo tronaba. Y hay cosas que no nos cuadran. José Ángel Docobo, que a ver si un día nos habla del caso Sierra de Outes, que mucha gente pregunta por él, porque sigue ahí el cráter 96, a ver qué ha y pasado. nadie sabe qué ocurrió, qué pasó. Hay más casos curiosos en el archivo de meteoritos insólitos. Este ocurrió en 1867 en Cangas de Onís. En Asturias. Ahí cayó una masa pétrea, un meteorito que además quedó constatado en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en su edición del 11 de enero de ese mismo año, y ahí su descubridor, la persona que lo encontró, Luis Almerón, decía textualmente: hubo personas que a la vista de la nube y del ruido cayeron de rodillas esperando que el cielo se abrazase con la tierra y que era la llegada de su última hora. Dos personas que estaban en la villa, al pasar próximas a los puntos donde cayeron los mayores aerolitos, se encontraron entorpecidas.
incluso había un cosquilleo. Lo más espectacular es que este meteorito lo podemos ver en el Museo de Ciencias Naturales y que en una de sus caras había como un 6 grabado con un... Pasó más o menos algo parecido el 2 de febrero, ¿te acuerdas, verdad, Francisco? Sí. Vamos a volver a escuchar esa conversación, pero antes la historia se repite. Los boletines, sobre todo en la región de Murcia, informaban de algo espectacular, como hoy ha ocurrido. Creo que era Onda Regional de Murcia, si no recuerdo mal, la que de repente daba una noticia que rompía con toda la tranquilidad de las noticias normales. Algo extraño. Un objeto había caído al mar. Lo que no se sabía en Murcia es que era el final de la etapa, porque desde Galicia, incluso alguna zona de Pirineos, Castilla, La Rioja, País Vasco, habían observado aquella bola de luz. Algunos habían visto que esa bola se desmembraba en 4, es decir, se dividía en 4 en el cielo. Y para mucha gente, y de eso vamos a hablar ahora, Francisco, cambiaron sus vidas. Quizás lo más importante. Escuchamos aquel histórico boletín de radio. La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Tras varias horas de rastreo no se ha encontrado nada, por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, como ha sido descrita por el taxista, ha caído al mar. Nos preguntan nuestros amigos 7640 palabra milenio. Ya sabéis, los 3 libros de encuentros que escribí hace un par de años, la historia de los ovnis en España. ¿Hace un par de años? Hace un año. Realmente inquietante. Mucha gente nos pregunta si los sismógrafos han recibido algo, y mucha gente no puede entender por qué los radares militares no han captado absolutamente nada, porque es que las filmaciones están ahí. Y sobre todo, hay una cosa que quiero recuperar. Instituto de Meteorología Nacional. Parte de incidencias. Dice que no se detecta nada fuera de normal que justifique las bolas de fuego o luz. ¿Qué significa esto? No se detecta nada normal, nada fuera de normal que justifique las bolas, o que no ha habido esferas. Dice, los radares e imágenes por satélite, como les decía Jacob Petrus, no han detectado nada de bolas de fuego. Es decir, descartan a que estas bolas de fuego se hayan producido. Dice, apuntaron que el seguimiento que el Instituto Nacional de Meteorología está haciendo en la atmósfera no aparece nada de esas bolas de fuego. Esas imágenes no deben ser cercanas a la Tierra. Aquí ya hay una duda, vamos a ver. Si esta gente dice que esto no es cercano a la Tierra, que no hay imágenes, ¿por qué están los vídeos que ya están recorriendo toda España? Y sobre todo, si es lejano a la Tierra, ¿por qué demonios en León y en Palencia la gente vio temblar sus casas y sus mesas? Y los incendios en Castellón. No sé, algo realmente extraño. Fernando Garrido, en la localidad castellonense de Cabanes, ha sido donde ha tenido que apagar, sofocar ese incendio por la roca que ha caído del espacio. Hay una cosa muy curiosa, que es que la torre de control del aeropuerto... Pero no ha encontrado la roca, Barajas, no se ha encontrado nada. No, incendio. Hay una cosa curiosa en lo que estás diciendo, no solamente que el Instituto Nacional de Meteorología, con sus medios, que son radares e imágenes de satélite, no haya detectado nada fuera de lo normal, y que además ha descartado, para más INRI, ha descartado en comunicados de agencias de prensa que se trate de algún fenómeno atmosférico, sino que para más INRI, esta misma tarde la torre de control del aeropuerto Madrid-Barajas se ponía en contacto con el Centro Meteorológico de Madrid pidiendo información, pero no había información. AENA e Iberia no saben nada. A mí me suena todo esto a una cosa que ocurrió hace un par de años. Concretamente empezó en Tocina, en Sevilla. Lo hemos dicho antes con Jacob Petrus, los aerohielitos, ¿no? Exacto. ¿Se ha sabido algo cuando al final? Había ese cruce, claro que se ha sabido algo al final. Es decir, lo que para esos científicos de bata blanca que no se mueven de la mesa y que no investigan y que es el no porque no, decían que todo eran bromas y fraudulentos. Bueno, pues Jesús Martínez Frías, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, está llevando a cabo una investigación fantástica en la que empieza a dictaminar algunas hipótesis que van cogiendo fórmulas para tener conclusiones, y entre ellas la que él afirma con toda contundencia que es un fenómeno meteorológico que era desconocido hasta ahora,
o hasta la fecha, y que era producido por el hundimiento de varios kilómetros de la tropopausa, que es una capa intermedia que se encuentra en entre la troposfera y la estratosfera, y que, bueno, la reducción de la capa de ozono había influido en esa serie. Pero ¿cuánta de gente fenómenos. salió en las palestras, como ocurrirá mañana, diciendo que era una tontería, y luego la auténtica ciencia demuestra que no, pero muchos años después, y luego no se dice nada? Nos han preguntado por el meteorito de Tunguska, en la famosa explosión de 1908. Durante 3 días en diversos puntos de Europa se podía leer, según la prensa, el periódico a plena noche, plena madrugada, porque hubo una especie de capa de luz. Dicen que es la mayor explosión de la historia de la humanidad, superior 50 veces a las bombas de Nagasaki o Hiroshima, pero ocurrió en 1908, y las teorías son de todo tipo. Haremos un programa solo sobre ese fenómeno, la increíble explosión de Tunguska, en el lugar más desolado probablemente del planeta Tierra, en plena taiga central, en Siberia. Lo que sí vamos a recuperar ahora, si tienen nuestros compañeros Carlos, Nicolás y Javi Rodríguez, es la crónica que hace un tiempo nos hacía desde Rusia Rodrigo Fernández, hablándonos de que, pues un siglo después prácticamente, 98 años, 96 años después, sigue viendo expediciones, recogiendo radiactividad, intentando explicarse qué era ese supuesto meteorito, no meteorito, se desintegró, aeronave, nadie lo sabe. Escuchamos, es un lujo, desde Rusia a Rodrigo Fernández. Varios grupos de científicos están tratando de descifrar el misterio de un segundo Tunguska en Siberia. Una nueva expedición de investigadores ha llegado al Vitim, río de la provincia siberiana de Irkutsk, para inspeccionar el lugar donde hace casi ya un año, el 24 de septiembre del 2002, cayó un enorme bólido. El meteorito se quemó casi completamente en la zona baja de la atmósfera, pero mientras desintegraba, provocó una serie de explosiones y una ola de calor que afectó a unos 100 kilómetros de superficie. Los científicos han encontrado fragmentos del cuerpo celeste en una zona de árboles quemados. Los habitantes locales, por su parte, afirman que la caída del meteorito fue acompañada de temblores y resplandores sobre la zona del impacto. El bólido, según los cálculos realizados en recientes estudios, explotó a unos 30 kilómetros de altura y se considera que, por su tamaño, es el segundo meteorito caído sobre Rusia, después del famoso Tunguska. El Tunguska cayó hace 95 años en Siberia Oriental, destruyendo centenarios bosques en un radio de 40 kilómetros. El incendio que estalló debido a la explosión del enorme bólido multiplicó los efectos de la tragedia ecológica. 80 millones de árboles desaparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. La nueva expedición al Vitim es la quinta que se realiza este verano para investigar la caída del meteorito. Los amigos que nos siguen escribiendo nos preguntan, Francisco, por datos, aunque mi eterna cantilera, que sé que es hasta irritante para algunos, haremos un programa sobre el asunto, se nos acumulan los temas, amigos, y sobre todo gracias a vosotros, a vuestra interactividad total. ¿Podemos dar algunos datos, aunque sean sencillos, de lo que ocurrió en julio del 94, si no recuerdo mal, en Sierra de Eutes? Enero del 94. Enero del 94. Para más señas, el día 18 de enero del 94, en la Sierra de Eutes, ¿no? Ahí cayó un objeto luminescente como muy parecido o prácticamente idéntico a lo que han visto cientos, miles de personas esta tarde, ¿no? en esa sierra. Y Docobo, catedrático de Ciencias Físicas y director del Observatorio Astronómico de Santiago, testigo del meteorito que ha habido esta tarde. Del supuesto meteorito, porque para algunos sigue siendo chatarra espacial, aeronave, globo o lo que sea. Exactamente. Meses después se hizo una investigación in situ y la verdad es que sus conclusiones, que salieron publicadas en un informe que llevaba el título de Objeto Luminoso del 18 del 1 del 94 y el suceso de Cando en Eutes, lo firmaba él, el doctor Tamacián, Depla y Díaz Ferreiros. Fue publicado por la Universidad de Santiago de Compostela en 1995. Decía algo así, te voy a resumir. Primero, en base a los numerosos testimonios, los científicos estimaron que el objeto llevaba una velocidad de entre 1 y 3 kilómetros por segundo, cuando la velocidad normal de un bólido, asteroide, meteorito o cometa oscila entre los 30 y 70 kilómetros por segundo. Segundo, se puede comprobar que el fenómeno fue observado a menos de 2 kilómetros de altura. Sin embargo, a juzgar por su brillo, debería ser visto a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Tercero, ni un solo testigo advirtió el ruido característico que producen los bólidos al penetrar en la atmósfera. Por otro lado, la posibilidad de que pudiera tratarse de una aeronave siniestra fue también descartada, tal y como manifiestan los científicos en su trabajo.
allí cayó algo que no era normal. Y que dejó un hueco que, como decían nuestros compañeros que nos escribían, lo más importante, un agujero sigue estremeciendo a la gente. Quiero recordar que eran 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Casi nada. Esta noche hemos vivido un poco la actualidad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando apenas hace unas horas, y es bonito sentirlo, ¿verdad, Francisco? Porque acaba de pasar, veremos qué nos cuentan, qué sabemos, qué descubrimos, ojalá todo quede muy claro, pero a mí me sigue inquietando que en radares militares, radares civiles, observatorios astronómicos, si hay un cometa que está llegando, la cola de un cometa en Oralito, pues deberían informarnos. Ha sido como si nos pillara a todos de improviso, ¿no? Y sobre todo en un momento actual, donde los cielos tienen que estar muy vigilados, pues nos extraña. Ha sido emocionante ver todas las portadas absolutamente de la prensa hablando de un fenómeno que en el fondo tiene que ver con eso tan maravilloso, tan inmenso, y que para mí guarda tantos enigmas, el cielo. Centenares y centenares de personas, no que escriben diciéndonos cosas, saludos, que también, por supuesto, proponiendo temas, sino que han visto el objeto, que lo han visto ellos mismos. Los ganadores de ese libro Encuentros: Ricardo Martínez de Cádiz, María de Villava en Navarra y Antonio Luis de Laredo en Cantabria. 3 testigos más, 3 puntos concretos, y algunos, Francisco, que salen de la diagonal, porque en Sevilla, en Andalucía, supuestamente no está esa diagonal. Si hacemos con un compás, con una escuadra y un cartabón, Galicia, Levante, ¿qué pinta Canarias o qué pinta Andalucía? Yo, viniendo para acá, he hecho una especie de ortotemia, esa línea que grandes investigadores como Antonio hablaban de avistamientos extraños, ¿no? Y te digo, si la encuentro rápidamente, te digo por dónde iba, ¿eh? A ver, cuenta la ruta del meteorito de Francisco Contreras. Comenzaba en Galicia, cuando los espectadores del encuentro Compostela San Sebastián de los Reyes en el Estadio San Lázaro contemplaban el fenómeno. Ahí estaba José Ángel Docobo, director del observatorio. Seguía por León, donde el objeto, uno de los presuntos objetos, cayó en los montes cercanos a Renedo de Valderaduey, a 90 kilómetros de la capital. En la capital también se ha podido ver y escuchar. El cielo se iluminó pasadas las 18 horas, gran explosión, y la Guardia Civil ha recogido parte de ese meteorito. En Palencia, como te he dicho antes, localidades como Guardo, Saldaña, Cervera de Pisuerga y Velilla del Río Carrión. En Castellón, incluso Teruel, ha habido comentarios, bueno, en Castellón, incendios. Y entonces ahí sería la pregunta, Francisco. Hay áreas que han quedado fuera, por ejemplo, Cataluña, Andalucía, pero ahora, en estos cientos de mensajes, gente que lo ha visto con sus propios ojos. Hombre, a mí hay algo que verdaderamente me fascina, ¿no? Y es la capacidad de que la gente nos transmita lo que ha vivido en un momento determinado y que ha sentido. Quizás muchos nos critiquen porque lo relacionemos con el tema OVNI. Pero OVNI, lo más fascinante es qué misterio el que produce ver algo desconocido en el cielo entre la gente. Y hoy lo hemos podido ver. Sí, señor. Yo me quedo de verdad, bueno, gracias a todos, compañeros. El Día de Reyes, el martes a las 6, especial dramatizaciones, pero me quedo con un mensaje de entre todos. No porque sea mejor ni peor, sino porque define lo que ha dicho Francisco. 2 personas en Zamora se pegan un golpe con el coche, se quedan en mitad de la carretera, van a empezar a discutir, llega esto, el meteoro, y se abrazan completamente aterrorizados. Muchas gracias, amigos, gracias por esta información directa, viva. Espero que con los días sepamos lo que ha ocurrido y que no pase como eso del 88, ¿verdad? O que no pase como en Sierra de Eutes, ese hueco que, como nos dicen, todavía estremece a la gente y que oficialmente, como tantas cosas, nunca existió. Un montón de contenidos, de noticias, de misterios, un encuentro con la radio en vivo, en directo, con vuestro pensamiento y nuestras voces e investigaciones. Yo creo que una buena comunión, ¿verdad? Para todas las madrugadas del domingo de 3 a 4. Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hemos recibido centenares de mails, algunos realmente espectaculares, intentando, bueno, pues traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de Andújar siguiendo la investigación de Belmez. Os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto. Iremos desgranándolas poco a poco. Sabéis que siempre los seguidores de Milenio 3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo. Si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales,
a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina, donde un gigantesco ser está causando el pavor. Y acabábamos en los sótanos, en los húmedos, auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid, junto a piezas de auténtica criptozoología. Pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente, y vamos a hacerlo de una forma directa, sin ambajes. Fotos misteriosas, fotos paranormales. Nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3@cadenaser.com. Yo siempre lo digo, vosotros podéis ser informadores, igual que cualquiera de nuestros corresponsales, informadores con vuestras noticias, con vuestras investigaciones, con vuestras pesquisas. Y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Belmez, cercano a Jaén, en pleno corazón de la provincia, un lugar maravilloso, un lugar precioso llamado Úbeda. Precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante. La fotografía quizás de un fantasma. A mí me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo. Una de esas calles, bueno, Úbeda y Baeza, dos auténticas joyas renacentistas. Quien tengan la suerte de conocerle, de haber estado por sus calles, conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas, callejas blancas, ventanas enrejadas. Y, bueno, dos amigos, concretamente Carmen Porter, que son Francisco Javier López y Nani Baena López. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Carmen. Tenéis ahí toda la información. Ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía. No la hacen ellos, ¿no? Exactamente, y que además nos mandan un email en el que nos dice: estimado Iker, somos dos jóvenes de Úbeda, Jaén, seguidores de tu programa. Hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra Semana Santa. En dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la Cofradía de la Sentencia de nuestra ciudad. En ella podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad. Nos dejan un número de teléfono. Nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani, y ha sacado conclusiones, Iker, pues bastante fuertes después de analizar esta fotografía. Porque, bueno, no es quizá de la mejor calidad, pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos, no intentan desde luego vendernos ninguna moto. Son buenos amigos oyentes, como tantos otros de Milenio 3, que se han encontrado con un misterio. Y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan, se encuentran con un misterioso visitante. La verdad es que yo, en cuanto vi la fotografía, me escamó, me extrañó. No me parecía el típico fraude. Alguien se asoma en un ventanuco, ni siquiera casi yo creo que sea ventana, puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja. Es plena noche, hay 3 focos en la parte final de esa calle y hay 4 hombres vestidos de nazarenos con capirotes negros. La verdad es que es una imagen tenebrosa, una imagen de lo más profundo, de unas fechas que además llegan justamente ahora. Nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema. Plena Semana Santa de Úbeda, y de repente, a unos 3 metros de altura, en un ventanuco, sale algo, o sale alguien, o es un efecto extraño, pero desde luego parece una figura deforme, extraña, con ojos, nariz y boca abierta, y con pelo o una especie de toga de tipo monjil. Alguien que se asoma, que nadie vio cuando se hizo la fotografía, y que mira la cámara. ¿A ti qué te parece la imagen, Carmen? ¿Cómo podríamos describir esta sorpresa? Pues la verdad sí que, como bien decías, no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet. Es más, parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco. ¿Una mujer parece? A mí me parece una mujer, y en vez de pelo, como tú decías antes, me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado, algo, ¿no? Un tocado, un pañuelo en la cabeza. Se ven perfectamente los ojos, la nariz y la boca, pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos, es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal. Esa especie de ventanuco oscuro. Y que es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando. Y además, bueno, tú bien poco hace horas, casi días, estabas en Úbeda, en el maravilloso parador de Úbeda, un lugar, mandamos un saludo, un lugar fantástico, y un lugar además también como muy propio, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque angosto, antiguo. Las calles y la ciudad en sí es toda, pues parece medieval, parece que nos vamos a otra época. Y justamente pues en estas fechas, cuando se celebra la Semana Santa, yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo. Pues bueno, la foto de un ser misterioso, un ser extraño, sea lo que sea, que nos mira. Y decías, Carmen, que José Manuel García Bautista tenía
documentos de última hora en torno al análisis de la foto. Siempre que hay una cosa informática, recurrimos a José Manuel, nuestro corresponsal de Sevilla, y su compañero también informático Rafael Cabello Herrero, y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos, y hay cosas curiosas, ¿no? Sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos, que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3@cadenaser.com, y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista, y esto era lo que nos decía. En un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazarenos por una calle de Úbeda, y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado, un invitado transparente, translúcido, con actitud de sorpresa. Analizamos la foto aquí en Sevilla, tanto mi compañero Rafael Cabello como yo. Hicimos un análisis de color, de brillos, de intensidades, de volumen. Lo último que estamos haciendo es comparando el pixelado de la fotografía, ya que nos llegó con poca calidad. Y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña, una figura que no parece haber sido fotomontada. Nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real. Parece ser que hay un elemento extraño, un elemento no esperado en esa fotografía, un elemento translúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía, que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico. De momento, la investigación a la espera de esta última fotografía que nos llegue es que parece ser real. Parece ser que realmente estos amigos de Úbeda enviaron lo que ellos denominaron un fantasma en su Semana Santa, y parece ser que es cierto. Fotografías impactantes. La cámara registró el misterio, y estaba José Manuel García Bautista, bueno, pues dando su opinión. De momento, lo más importante quizá que el pixelado, para los que no somos expertos, el trazado, el punteo mínimo de la figura, pues cuando uno recorta algo, hace un fotomontaje, a niveles mínimos pues se ve la diferencia que hay de brillo, de intensidad. Parece que no es nada recortado. Bueno, puede ser una forma extraña, algo del aire, no sabemos, pero desde luego es sugerente, y os remitimos también a que hagáis lo propio, es decir, que nos enviéis cualquier información que consideréis interesante, que consideréis seria y que ocurra en vuestras ciudades, en vuestras regiones. Es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas, y es lo que vamos consiguiendo poco a poco, porque esta semana es curioso, nos han llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos, porque sería el fenómeno ovni que vendría después, ¿no?, con una fotografía también impactante. Exactamente. Iker Ferran también nos dice: un saludo, esta foto fue tomada con una cámara digital Canon Ixius, y la sorpresa fue al visionarla. Aparece un objeto que pasó totalmente desapercibido, ningún ruido, pero teniendo en cuenta la vista de la montaña tenía que ser enorme. Felicidades por el programa. ¿Y qué vemos, Carmen? Pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago, una persona con su perro que parece que está pasando allí el día, pero sobre las montañas el cielo está completamente azul, no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca, pero de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente sería un objeto no identificado por el momento y que tiene forma de puro. Forma alargada. En la foto a color, ¿hay algún destello concreto, alguna tonalidad concreta? No, parece que el objeto es gris. Grisáceo. Se distingue del azul del cielo en que el objeto es grisáceo. Aquí la duda sería si es algún objeto, algún pájaro, algo que pasa de repente delante de la cámara a cierta distancia. De todas formas, sí que yo creo que también remitiremos esta fotografía a José Manuel García Bautista para que también la examine. Hombre, lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve. Algunas de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes, nada que ver, y desde luego yo remito, además os pido que no nos enviéis los típicos fotomontajes y cosas que con muy buena fe mucha gente lo hace de internet. La verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente, porque bueno, cualquiera puede meter cosas. Otra cosa es las fotografías que uno hace, que tiene alguien de confianza de su pueblo, de su lugar, que ha hecho. Es así, tanto en negativo podéis enviarlas como sobre todo por vía email.
Y la verdad es que a ese milenio3@canaleser.com. Y la verdad es que, como decía, desde el principio del tiempo hubo imágenes, caras, rostros, figuras que aparecían en estancias donde no había nadie. Y solo en el revelado eran, por ejemplo, posibles escenas como la siguiente: un hombre que se hace un retrato, una de las primeras en España es en Badajoz, uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara, aquellas cámaras de perilla, y detrás una cara, un rostro. No había nadie, pero ella parecía una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta. El mundo de la fotografía extraña, el mundo de lo que el ojo no ve, como diría alguna popular serie televisiva. Sin embargo está ahí, y con los ovnis ha sido siempre así. Es decir, muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos volantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó, sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal, y solo en el revelado aparecía eso. Y empezó a haber teorías de si los ovnis, sean lo que sean, tienen facultades para pasar desapercibidos, por eso muchos no los vemos o los radares no los captan, o por el contrario hay un umbral, así como en el sonido nosotros llegamos a un límite y ya no oímos más, y sin embargo, por ejemplo, los perros u otros animales captan otras cosas. ¿Hay algo parecido en la visión? Evidentemente puede haberlo, pero entonces, ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? Hace bien poco, además, otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó. Era tomada en las laderas del Tibidabo en Barcelona, y apareció una figura parecida a la de Úbeda, esa primera especie de mujer. Esta vez era un medio cuerpo, la foto de su padre descansando, tomando una Coca-Cola junto al coche en una mesa de campo, y detrás aparecía este ser. Bueno, son fotos de individuos que no sabemos si están ahí, si la cámara lo recoge por algún sentido, y hemos tenido incluso más, Carmen, noches de fotografía misteriosa. Esta misma noche Jesús Baldrich nos ha remitido también una información. Nos dice: hola, buenas noches, me llamo Jesús y soy un chico de Zaragoza. He oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña. A mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contároslo. Mi hermana hizo una foto enfrente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash. En el interior del resplandor del flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta. Casualidad, efecto óptico, sea lo que sea, esas imágenes no vinieron solas, ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes, se ven sombras cruzar los pasillos, etcétera, etcétera. Esta es mi historia, me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo. Bueno, realmente tétrica la historia de este hombre, una calavera. También le pediríamos desde aquí a Jesús que si tiene esa fotografía, que por favor pues nos la remita, claro, para también poder estudiarla. Como todos en este caso nos ha mandado amigos la información, pero lo que es la imagen. Lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años cómo pasa el tiempo. Hace exactamente 8 años que una de las primeras informaciones para la revista en la que entonces trabajaba era una calavera en Cerdañola, en un pueblo de Barcelona, una boda en un juzgado, y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca. Imagínense la escena: usted se casa, está con su pareja, con su marido, con su mujer, le hacen las fotografías de rigor, esas fotos de pose, y de repente detrás, sin que nadie lo haya llamado, sin que nadie haya pedido vez para esa circunstancia, una calavera perfectamente límpida, las cuevas oculares perfectamente horadadas, una negrura tremenda, incluso el detalle de los dientes, una calavera observándolo todo. Pero hay que decir que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural. Ya empezaban los videntes, Carmen, y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Imagínate el disgusto para ambos, que allí había un espectro. No, para nada, era un efecto óptico, curioso eso sí, pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera, donde la luz del flash provocó ese efecto. Todo lo que sea luz de flash, casi podemos tener un 95% de posibilidades, yo creo, de que sea un efecto óptico. Y seguramente, si nos envía esa imagen, pues podremos casi con certeza demostrarle que bueno, que es un simple efecto, que no hay que darle mayor importancia. Los otros fenómenos que hay en la casa, bueno, sería otro cantar, pero muy probablemente estas cosas parecidas a calaveras, esferas que parece que acaban en dientes, son un efecto óptico, y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real, y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal.
También, Iker, acuérdate, nos preguntan muchas personas también sobre follos. Acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Valencia, también aparecía una especie de calavera. Esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz. Parece que es algo natural, de todas formas, ¿no? Exactamente, pero con una forma curiosa, porque tenía también forma pues de una especie de calavera. Es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3@cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación, no inconclusa, sino que terminó ahí más o menos, de aquella aparición del fantasma de folios. ¿Os acordáis, verdad? Estábamos en la fábrica con Francisco Contreras y la unidad móvil de Radio Valencia retransmitiendo todo, y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo que parecía también una calavera, un ser bastante desagradable. Parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo, algo completamente natural. Fotos misteriosas, lo que el ojo no ve y la cámara registra.